minutitos más solamente porque ya ha avanzado el día, la hora. Quiero compartir unas reflexiones muy breves. Lo escuchábamos a Fabricio, que muy bien nos decía. Yo le digo, ¿por qué le hemos pedido a Fabricio que comparta? Porque él no lo va a decir, pero hay un montón de cosas que Fabricio hace que nadie se entera acá. Fabricio está en todos los detalles, hace el mantenimiento, él está mirando, y hay este problema, pasó esto. Y sería lindo, como con otros hermanos que nos sirven, preparando el lugar, si un día ellos no hicieran nada de lo que hacen, imagínense que venís con visitas. Traes un amigo y decís, mirá, te invito acá, vení un domingo y llegás y te encontrás sucia la entrada, llena de hojas, la iglesia, la puerta cerrada, tenés que abrir los candados, que cuesta encontrar las llaves, se lo digo por experiencia, y uno entra acá y te encontrás toda la silla desordenada, la basura del fin de semana pasado que nadie barrió, y todo el lugar, las luces apagadas, tenés que prender, ¿eh? Y después te toca encima ponerte con el sonido porque no está armado. Y te toca todo eso. Y vinís con visita y dices, pero es que esto siempre es que nadie se... Pasás la vergüenza de tu vida. Pero gracias a Dios que eso no pasa nunca, porque hay hermanos que se ocupan de todo eso, pero no nos enteramos. Fabricio, como Laura y otros tantos, se ocupan de eso. Y es hermoso llegar y que esté todo andando y uno no se tiene que ocupar de nada, porque están ellos. Entonces le pedimos a Fabricio que compartiera algo, porque él está preocupado porque la pasemos, porque estemos bien, porque no nos falte nada, porque tengamos lo necesario, porque todo esté bien. Y es bueno decirlo, porque de otras cosas las vemos, que se hacen y nos damos cuenta, uy, qué bueno lo que hacen, pero de otros no nos enteramos nunca, nos enteramos cuando no hacen su tarea, porque cuando la hacen tan bien no nos damos cuenta. Así que gracias a ellos, gracias Fabricio por la palabra que compartiste. Y tal vez si pensamos un poco en cómo eran nuestras costumbres. Hay una, se lo digo porque está bueno para ver, los martes a las 11 de la noche, en Canal 9, está La Divina Noche de Dante, está Dante Gebel. Y él hace, cuando entra en la introducción, hace algo que llama, un bloque que llama Éramos tan felices y no nos habíamos dado cuenta. Y cuenta cosas de la infancia propia, bien de los argentinos. Aunque él lo hace desde su templo allá en Miami, pero está hecho para argentinos y habla bien de nuestras costumbres. Y algo que yo me acuerdo de cuando éramos chicos, tal vez más de la época para algunos de nuestros padres, para otros de nuestros abuelos, era en la época donde por supuesto no había un teléfono para anunciar que uno iba a ir a visitar a alguien, no tenías un email, no tenías nada. Entonces ibas a la casa del otro y le caías de sorpresa, como quien dice de paracaidista, le aparecías y ponía la hora de comer. Pero la gente por ahí no era decir, este plomo que viene, era como que eras honrado con la visita. Y yo lo he visto todavía en la casa de mi suegra, que viene uno así de improviso y se queda a comer. Y uno dice, ¿cómo siempre hay comida y no falta? No sé, ese hábito de hay que hacer por las dudas, por si viene una visita, para hacer sentir bien a la visita. Me acuerdo que era casi una ofensa que en tu cumpleaños compraras comida hecha. La comida se hacía en casa, porque era como una atención a la visita que está hecha con las manos. Bueno, además, no hace falta decir que los tiempos en ese sentido han cambiado y mucho. Pero era muy común, y es más, el que alguien se quedara a dormir, llegabas tarde, vení, te preparamos un lugar, ¿cómo te vas a ir a esta hora? Era normal. Y eso es la hospitalidad. Hospitalidad, busqué la definición y es afecto hacia los extraños. Otra definición es recibir a alguien, a un desconocido, como invitado. Y como parte de nuestro segundo principio de brindarnos al prójimo, vieron que estamos tocando un principio por mes a partir de este año tan particular, de nuestro año aniversario, y por eso invitamos al Centro Restaurador el domingo pasado y a fin de mes, el último domingo, que es quinto, porque tiene 5 este mes, vienen de la ONG Restaurando Vidas. Y bueno, en este contexto de brindarnos al prójimo dijimos, hay algo que es un valor que se nos está escapando de entre las manos, que es el de la hospitalidad. Una costumbre que parece casi con olor a humedad de cosa vieja, que ya no se ve más. Y por eso le puse al tema hospitalidad una sana costumbre. Y algo porque había así una propaganda que tenía un eslogan que decía así.
Y esa sana costumbre se nos está yendo de entre las manos. Y a lo mejor por más de un motivo. Tal vez porque con la economía de hoy no alcanza un trabajo y es necesario tener dos. Y uno trabaja todo el día y no tiene tiempo de ponerse a preparar o a recibir gente. Un poco también porque con la videollamada, ¿para qué nos vamos a visitar si nos vemos las caras así? Y a través de la videollamada uno puede poner su mejor cara, puede silenciar para que no escuchen los gritos del fondo, puede disimular el entorno, que no lo puedo hacer cuando recibo una visita que viene a casa y ve todo lo que está pasando adentro. Tal vez por la inseguridad, por muchas cosas, pero básicamente porque creo que nuestra cultura ha cambiado y la hospitalidad es un valor que se nos pierde. Pero en la palabra de Dios la hospitalidad es un valor que está permanentemente y como parte de brindarnos al prójimo, como parte de bendecir al otro, está la hospitalidad, el afecto hacia los extraños, el recibir como invitado a alguien. Alguien se tomó el trabajo y hay quienes han hecho, pensando por ejemplo en un culto como este, ¿qué determina que una persona vuelva? A veces uno cree que la persona vuelve porque la prédica del pastor fue espectacular. Puede ser que eso tenga que ver, no digo que no. Tal vez por el tipo de alabanza, lo bien que tocaban, puede ser, algo puede ayudar. Pero lo que más tiene que ver para que una persona vuelva en los primeros 10, 15 minutos que llega, cómo es tratada. Nosotros tenemos a un Roberto, ahí antes estaba Alfredito, ¿se acuerdan de Alfredito que generalmente tendía a luxarte alguna vértebra, te fracturaba algún hueso del abrazo que te daba? Y era ese abrazo cariñoso, y ya te medio como que te sentías en casa a la fuerza, porque era un abrazo tan cariñoso, y te conoce, ¿de dónde me conoce? Y no me conoce de ningún lado, pero te hace sentir como su invitado especial. Y qué importante el que sentirnos bien recibidos. Y quiero empezar con un ejemplo bíblico que le pasó a Jesús. Porque Jesús, generalmente las multitudes lo buscaban porque era comida gratis, te hacías el sanguchito de pescado, imagínate vos un salmoncito, andá a hacértelo ahora. Era comida gratis, milagro gratis, ¿para qué vais a ir al médico si Jesús me sana? Listo, resuelto. Porque era entretenido, porque te armaba un show de milagros y no necesitabas internet, lo veías en vivo. Estaba todo ahí. Jesús estaba acostumbrado a que se lo buscara por interés. Jesús estaba acostumbrado a veces a las agresiones de los fariseos. Estaba acostumbrado a ser siempre mal visto y perseguido. Pero había un lugar donde nada de eso ocurría y él se sentía como en casa. Si quieren leerlo, proyectamos si lo tenés Juan. El Evangelio de Juan capítulo 12, verso 1 dice, Juan 12:1, 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y como les decía recién, aquí no hay ningún fariseo para juzgar, no están los detractores de Jesús, tampoco los oportunistas que veían una forma de de succionarle algún beneficio a Jesús. Los que están aquí están porque realmente quieren a Jesús. Y en este lugar Jesús se sentía bien recibido porque era un hogar hospitalario. Y miren cómo arranca, dice que allí se da una cena en honor de Jesús. A ver, no era Jesús el que ponía los comestibles, como pasa con la alimentación de los 5.000 y de los 4.000. No, acá Jesús no tiene que poner nada. Tampoco tiene que poner el pescado. ¿Vieron cuando ahí en Juan 21, cuando los discípulos no pescan nada, Jesús les tiene que alimentar? Siempre Jesús tiene que poner la comida. Acá no pone nada. Acá viene con las manos vacías, porque la comida está lista. Se hace una cena en honor de Jesús, en reconocimiento a Jesús. Marta servía. Jesús llega y lo primero me lo imagino,
Jesús, un bocadito, vení, sentate, toma asiento, algo para tomar, no, vino no sé, Jesús dijo, pues yo hago vino, no es pecado el vino, hermana, dame un vinito, claro, ¿por qué no? No es pecado. Sí, así, no dice la Biblia, pero podría decirlo. Y Jesús llega y es bien atendido. Y ahí ya tiene, Marta lo sirve. Es un lugar donde Jesús es atendido, donde Jesús es servido, donde Jesús es cuidado. Pero después le dice, Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Me lo imagino, Jesús hablando y Lázaro no haciendo zapping, tampoco con el celular así o mirando la hora a ver cuándo se las toma para que yo pueda hacer lo que quiero. No, está atendiendo lo que Jesús dice. Me imagino a Lázaro tratando de retener, absorber cada palabra, cada imagen. Lo tenía Jesús, lo tenía a su amado Jesús ahí, a su amigo, no solo a quien sería su Salvador, a su amigo, porque Jesús se sentía ahí como entre sus amigos, se sentía en casa. Y ahí está Jesús, con él y Lázaro escuchándolo. Y después dice que María, ¿qué hace? Toma ese perfume, la adoración. Él es adorado en ese lugar, puesto como el centro. Nadie le viene a pedir un milagro, nadie le viene a pedir plata, nadie le viene a pedir un puesto en el cielo, nadie le pide nada. Ahí solo Jesús recibe. Jesús es servido, es cuidado, recibe el servicio de Marta, pero también recibe la atención profunda de Lázaro, sentado ahí. Lázaro no dice, no, de acá no me muevo, porque estoy donde quiero estar. Y ahí María adorándole, es servido, es atendido y escuchado y es adorado. Él estaba como en casa. Y cabe hacernos la pregunta, ¿cómo se siente Jesús en casa? ¿Solo recibe peticiones? Por no decirlo de otra manera, ¿solo recibe requerimientos o es atendido y cuidado? Así se sentía él. Y ahí vemos un modelo de lugar donde sentirse cómodo. Y nosotros tenemos también una casa donde podemos bendecir. Tenemos un lugar donde podemos hacer que los extraños se sientan como invitados, que el que se siente solo se siente acompañado, el sentirse bien recibido. Ahora fíjese qué interesante, si a uno le pidieran, haceme un listado, vamos a cambiar el tema, a ver, vamos a hablar de qué requisitos queremos que tenga un pastor, como lo quieras llamar, un obispo, un anciano, con el nombre que le quieras poner, un líder espiritual que sea referente. Pensá ver en ese líder que está allá arriba, como referente. ¿Qué requisitos esperaríamos? Bueno, que sepa mucha Biblia, que tenga una tremenda presencia de Dios, que tenga una palabra que nos sacuda, que tenga un ministerio ejemplar, una trayectoria. Bueno, todas esas cosas son buenas y deseables. Pero cuando nosotros vamos a Tito 1.8 y a 1 Timoteo 3.2, que no los vamos a leer, pero ahí nos pone como requisito del liderazgo de la iglesia que practique la hospitalidad. ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver la hospitalidad? No tiene nada que ver. Nosotros queremos un líder de impacto, de conocimiento, que tenga trayectoria, que la gente quede impactada. Es todo deseable, porque no es la única característica, tiene un montón de características, entre estas muchas de las que podemos nosotros habitualmente pensar. Pero ¿a quién se le ocurre como criterio de selección de un líder que sea hospitalario? A nadie se le ocurriría. Pero como la Biblia lo dice, se nos tiene que ocurrir también a nosotros. Y es una condición del liderazgo. Y entonces, ¿por qué? Porque son los que tienen que ser ejemplo y los que tienen que ser referentes. Y son los que Jesús vivió preocupándose por los demás, prodigándole hacia el otro. Y si vas a ser guía de alguien, tenés que practicar la hospitalidad. Y ese es un tema, y dice, ¿por qué está ahí? Porque tiene que ser un rasgo que identifique a aquel que está siendo de influencia sobre otros. ¿Por qué? Porque a veces les digo, puede ser más fácil tener una linda reflexión, una linda enseñanza de la Biblia, pero algo más difícil es estar recibiendo a alguien que está con problemas en casa, o que te llama a deshora, o que dice necesito hablar con vos porque estoy mal, o que te llama, no me vendrías a dar una mano con esto porque estoy mal.
Bueno, eso es ejercer la hospitalidad, es recibir en casa, pero es mostrarme yo hospitalario hacia el otro, que estoy dispuesto a que en mi vida vos te sientas como invitado, como elegido. Sí, lo llamé a deshora, pero me dijo que iba a venir, o me dijo que se iba a ocupar de mí, o me dijo que iba a orar por mí. Ese es un gesto que estamos perdiendo, porque vivimos tan acelerados en esta vida, donde el reloj nos manda, donde marcados por las alarmas, marcados por la agenda, pero no por las necesidades. Y Jesús, si bien le puso un límite a los requerimientos de la gente, Él atendió a la gente. Y qué bueno que nosotros podamos convertirnos en una familia también así, que en casa la gente se pueda sentir bendecida, que alguien que está mal no encuentre solamente que lo atiendo en la puerta. No sé, a ustedes le pasó, a mí me ha ocurrido una vez de ir a visitar a alguien porque sé que estaba bien y me atendió en la puerta. Es más, reja de por medio. No me abrió la reja, me abrió a través. Yo iba con la idea, no esperaba ni que me diera de comer, ni que me diera nada, porque iba a ver cómo estaba, porque sabía que estaban pasando problemas. Me atendió desde afuera, ni siquiera abrió la reja. Como diciendo, no se justifica, ¿para qué te iba a abrir la reja? Si va a ser rápida la charla, te vas pronto, ¿no? Y no podés evitar sentirte afuera, como que no importa para esta persona. Ahora, cuando te abren la puerta y te reciben, yo adopté algo que me voy con mi equipo de mate. Hago las visitas. El otro día hice una visita en la semana y me caí con mi equipito de mate. Ese es un efecto pospandemia, ¿no? Hay que llevarse el equipo de mate. Pero, porque tomemos mate. Está bien, yo tomo del mío del tuyo, pero tomemos mate. Sintámonos. Y bueno, ahí me dedicaron tiempo, era su lugar de trabajo, me recibieron. Y qué lindo es que te reciban, aunque vos vayas a preocuparte por el otro, pero recibís el cariño. Y qué necesario que es esto, en una sociedad que lo ha perdido. Si total, como decía al principio, si nos vemos por Zoom, nos vemos por WhatsApp, nos vemos por una videollamada, ¿para qué nos vamos a estar reuniendo? Pero no reemplaza. Qué bueno es cuando venís golpeado, venís dolido y de golpe te reciben con un abrazo. ¿Qué tomás? Vení, vamos a charlar. ¿Para qué apago la tele? ¿Para qué apago todo lo que molesta? Silencio el celular. A mí me gusta cuando estoy en una charla, vamos a silencio, porque es típico, Vas a orar, suena el celular. Es infalible. Entrás en un tema profundo, suena el celular. Entonces lo silenciás y evitás toda esa discordia. Eso, y qué hace tan bueno de esa vida familiar, del sentirnos en casa. Quiero leerles un versículo más. Hebreos capítulo 13, versos 1 y 2. Que es como una perlita que uno la pasa de largo también. Dice, sigan amándose, Hebreos 13, 1 y 2. El escritor de Hebreos pone ahí, sigan amándose unos a otros fraternalmente. Y el verso 2, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ellas algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No sé si a alguno le viene a la mente algún ejemplo de esto, de que hospedaron ángeles. ¿Se le ocurre algún ejemplo bíblico? Si hay alguno, ¿cuál? Abraham, ¿no es cierto? Abraham recibe a 3 personas. Pero esas 3 personas no eran 3 personas cualquiera. Esas 3 personas venían en representación de Dios. Tal vez eran ángeles, por ahí eran 3 porque representaban a la Trinidad. Lo cierto es que en algún momento la Biblia lo llama ángeles, a veces lo llama persona, a veces lo llama Dios. De alguna forma esa era. Y Abraham los recibe. Y espérenme que les voy a hacer algo para comer. Y prepara y arma todo y atiende, ¿no? ¿Se imaginaba Abraham quién era? No sé qué sabía. No sé qué sabía. Lo cierto es que Abraham recibe una bendición muy grande a través de estas personas. Por haber recibido, Abraham es bendecido. Es más, uno de ellos le dice, dentro de un año, y estamos hablando de que Abraham tenía unos 75 años y Sara 10 menos, le dice, dentro de un año, Sara, tu esposa, va a tener un hijo. ¿Cómo? No puede ser.
va a tener un hijo. Ahora, imagínense que cuando estos tres venían, Abraham le decía, no, estoy muy ocupado, disculpame, pero estuve un día full, laburé, estoy que no doy más, aparte tengo un montón de WhatsApp que contestar, estoy cansado, necesito mis tiempos, pinta una tarde de descanso, no lo siento el juntarme con ustedes tres, discúlpeme, pero no lo siento. Recibí de parte de Dios dormir una siesta, así que discúlpame. Así que vayan, se hubiera perdido la bendición de tener un representante de Dios en casa. Y esta promesa que para Abraham era tan importante de que esa bendición iba a llegar. Sin saberlo, hospedó ángeles. Saben que también había una mujer viuda, había perdido a su marido, tenía a su hijito, no tenía nada para comer, porque estamos hablando en la época del Antiguo Testamento. En esa época, una mujer que perdía a su esposo no tenía trabajo, no conseguía trabajo, no podía autosustentarse. No tenía nada. Y resulta que viene el profeta Elías, a decirle que le diera, si tenía algo para comer. Le dice, mira, solo me queda aceite y harina, nada más, no tengo otra cosa. Y le dice, bueno, haceme una tortilla, una torta para mí. Dice, pero lo único que me queda, no importa, haceme algo, primero voy a comer yo. Y uno escucha eso y dice, qué mal, qué gesto feo, pero sin duda era una prueba de Dios. Y resulta que esta mujer accede a sacrificarse ella y su hijo por atender a este visitante. Y se la hace y come. Y entonces Elías le dice, bien, ahora la harina y el aceite en tu casa nunca van a faltar. Y empieza un milagro de multiplicación de la harina y el aceite. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho, disculpame, andate? Hubieran comido eso que tenían y se hubieran muerto de hambre. Pero por haber recibido sin saber a un emisario de Dios, a Dios mismo, porque el que recibe al enviado de Dios, a mí recibe. Y dijo Jesús, porque se lo hiciste a unos pequeñitos, a esto a mí no hiciste. Cuando iba un profeta de Dios, era Dios. A los fines prácticos era Dios. Si el profeta era rechazado, Dios decía que lo habían rechazado a él. Y esta mujer hospitalariamente le brinda lo poquitito que tiene. Y es bendecida, y la multiplicación de la bendición llega a su casa. Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y ahora un ejemplo que me acaba de venir a la cabeza, que no lo tenía registrado. Cuando el apóstol Pablo va camino a Roma en el barco, donde va prisionero, un barco romano, hay un naufragio, y naufragan en la isla de Malta, y dice que el principal de ahí, el que sería como una especie de gobernador, algo así, un tal Publio, si mal no recuerdo el nombre, lo recibe bastante bien a Pablo. Dice que es muy cortés y los tratan bien, los trata con cortesía y los reciben con amabilidad. No nos olvidemos que él era un reo, él era un preso romano, sin motivo claramente por el evangelio, pero era un preso romano. Y los recibe cordialmente. Y ahí Pablo hace un milagro y sana, no me acuerdo si era la suegra o la madre de este Publio, y le hace un milagro de sanidad. Sin saberlo, recibieron ángeles. Era un rey, un desconocido, pero los recibe cordialmente. Y esa hospitalidad recibe un milagro en su casa. ¿Cómo Dios nos permite que cuando somos hospitalarios recibamos bendición? Quienes hemos podido alojar o misioneros o siervos de Dios, qué bendición que nos hemos llevado después. Uno cree que a veces el que bendice y se va bendecido. Siempre que abrís tu casa para bendecir a otro, vuelve una bendición para vos. Y para no alargarme, quiero cerrar con el mismo versículo que usó Fabricio. ¿Te lo puedo robar? ¿Me permitís? Estamos en la misma sintonía con Fabri, que creo que refleja la hospitalidad como un estilo de vida, la bendición al prójimo como un estilo de vida. Dice, no nos cansemos, empieza Gálatas capítulo 6, verso 9, dice, no nos cansemos de hacer el bien. O sea, como que no es que lo hagas hoy porque es el gran evento y me pidieron que haga algo especial. No nos cansemos de hacer el bien. Es como si uno dice, no nos cansemos de ir a trabajar cada día, no nos cansemos de cuidar a nuestros hijos.
no nos cansemos de hacer ejercicio, el que es deportista, porque lo haces todos los días, o sea, no te vengas abajo. Y acá dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, o sea, y tenemos muchas oportunidades, o sea, no solo alguna vez, sino cada vez que el Señor te ponga a alguien, hagamos bien a todos, genéricamente y mayoritariamente, en especial a los de la familia de la fe. Y ese hacer bien a todos implica poner lo que tenés a tu disposición, todo lo que tenés a tu disposición, ponerlo para el bien de los demás. Y leíamos de cómo Jesús es atendido en esa casa en Betania, ¿no? Y yo te hago la pregunta, ¿Dios dormís en la calle? Creo que nadie. Tenés una casa. Por uno dice, es una casa chica, puede ser. Pero todos podemos bendecir a alguien en casa. Los grupos de vida que tenemos, qué lindo cuando se abre un hogar para bendecir a otros. O abrir tu hogar para predicar el Evangelio. Todos tenemos algún vecino, creo que nadie vive en el medio de la nada. Todos tenemos un vecino, alguien al que podés invitar a casa y predicarle el Evangelio. Tal vez tenés un oficio. Ese oficio puede ser puesto para la gloria de Dios. Tal vez tenés un título. Ese título puede ser para bendecir a alguien. Tal vez tenés un vehículo. Dios te ha concedido el tenerlo, que es hoy día un gran privilegio porque es muy difícil mantenerlo. Y a lo mejor podés trasladar a alguien en eso. Podés visitar a alguien en eso. Podés bendecir a alguien. Podemos bendecir a alguien. La hospitalidad es hacer sentir al otro como parte de tu vida, hacerle ver que no estás solo, aunque físicamente pueda estarlo en casa porque se quedó sin nadie, hacerle sentir parte de algo más grande. Eso es la hospitalidad, es hacerlo sentir como invitado a la familia de la fe, como invitado a tu vida, como invitado a la familia. Y qué lindo cuando una persona sola encuentra eso, ¿no? Y podemos bendecir a otros con la bendición que hemos recibido. Por eso yo quiero invitarte, quiero alentarte a que pienses un minuto qué cosas tengo que podría servir para sentir al otro como mi invitado especial. ¿Eh? Como que aunque quizás sea un extraño, para otros, para mí es una persona importante. En lugar de atenderlo como me pasó a mí, reja de por medio, como diciendo, quédate en la vereda, total, ya te estás por ir, hacerlo pasar. A veces no es físicamente a tu casa, a veces hacerle sentir cómodo de distintas maneras, a veces vos yendo a la de él, pero decirle, mira, mi vida tiene un lugar para la tuya, mi vida tiene un lugar para vos, en mi tiempo vos contás. Sos importante, porque esto se está perdiendo cada vez más. El individualismo en el que estamos, el aceleradismo, la aceleración que tenemos tan grande, nos impide detenernos un minuto. No puedo, no tengo tiempo, estoy ocupado. No puedo, no tengo tiempo, estoy ocupado. Pero para algunas cosas el tiempo siempre aparece. ¿Por qué no hacerlo aparecer también para hacer sentir como en casa al otro? Como Jesús se sintió en Betania. No se sintió extorsionado, no se sintió agredido, no sintió que le estaban succionando lo que él tenía para dar. Ahí él recibió. Más allá de que Jesús siempre daba, sin duda los bendijo de alguna otra manera, pero qué bueno es hacer sentir a las personas como en casa. Ese es el centro de la fe cristiana. Recíbanse unos a otros. ¿Qué le dijo Jesús en la cruz? Otro ejemplo, le dice a Juan, hablando de su madre, su mamá, le dice, recibíla en casa. Le dice, mujer, y ahí tu hijo, y ahí tu madre. Le dice, a partir de ahora, Juan, vos ocupás el rol, dijo, pues yo ya no voy a estar, mi rol ya es otro. Yo retomo mi rol del Hijo de Dios, del Verbo, del integrante de la Trinidad. Alguien tiene que cuidar de ella. Y desde ese día, dice ese discípulo, la recibió en su casa. Recíbanse unos a otros, fíjense, busquen en las concordancias, unos a otros, unos por otros, unos con otros. Está plagado. Los escritos, sobre todo del apóstol Pablo, están plagados. Porque eso es iglesia, esa es la vida de iglesia.
Si sacamos la hospitalidad, si sacamos el preocuparnos unos por otros, si sacamos el brindarnos a otro de la Biblia, le sacamos y de la vida de la iglesia, le estamos sacando lo que es estructural, lo que marcaba. ¿Qué dicen los comienzos de la iglesia? Tenían todas las cosas en común, esa vivencia estaba siempre. Pero y tal vez es una estrategia muy velada de Satanás para sutilmente, sin que digamos esto es del diablo, no nos damos cuenta, se las va arreglando para irnos fragmentando, para que cada vez miremos más mis propias cosas, mi propio kiosquito, no me importa lo que le pasa al otro. Pero el cristianismo debe caracterizarse por mirar y debe caracterizarse por la hospitalidad. Si no, no se le estaría pidiendo al liderazgo, si no, no se le estaría pidiendo al que debe ser ejemplo, referente y que debe ser influencia de los demás. Y es porque es clave y es estructural. Es estructural. Por eso, qué importante que aprendamos esto y empecemos a entender que un cristiano debe ser reconocido por su hospitalidad, debe ser reconocido por bendecir, debe ser reconocido por abrir sus puertas. Yo te animo a que abras la puerta de tu casa para bendecir a otros. No pienses, sí, pero tiene una manchita de humedad. Mira, difícilmente cuando alguien viene necesitado esté pensando, a ver cómo está tu casa, si pega el color ese, si está usándose ahora. Cuando viene necesitado lo que necesita es amor, necesita hospitalidad, necesita cariño. Lo podés invitar a una mansión, pero si esa mansión es fría y carente de cariño, seguramente no vuelve más. Pero si esa casita sencilla está llena de amor, va a querer volver. Va a querer volver. Por eso, qué bueno que empecemos a desarrollar esto que se nos está perdiendo, que era tan común en la época del abuelo, el común de que la gente se juntara y caía y aparecías ahí, ya tenías algo para comer. Yo entiendo que las casas son más chicas, que la realidad es otra, que los tiempos son otros y lo entiendo, que los tiempos cambian, no podemos vivir añorando eso siempre, pero entender también que estamos perdiéndonos de algo que es deseable y una exhortación para la vida cristiana. El apóstol Pablo le manda un saludo a dos personas, a un matrimonio, a Priscila y Aquila, y a otro en otra carta que es Ninfas, y a los dos les dice que le manda un saludo y a la iglesia que se reúne en su casa. Wow, esta gente había entendido que su casa era algo más que protegerse de la lluvia, del frío o un lugar para dormir. Era un lugar también para bendecir. Era un lugar para bendecir. Nosotros cuando nos gustó, cuando nos hemos ido a vivir a un lado o a otro, bendecir nuestra casa y cuando podemos tener un auto, es que esto sea para la gloria de Dios, para el uso nuestro, pero para la gloria de Dios, para que otro sea bendecido con lo que podemos tener. Y esta gente entendió que habría su casa para la iglesia. Abría su casa para la iglesia. Era lo que tenía, era hospitalidad. El que venía ahí se encontraba con un matrimonio, no sé cómo era la casa de ellos, no sé si era grande o era chica, tenían mucho, tenían poco. Lo único que sé que estaba marcada por la hospitalidad y que sin duda uno de los motivos por la que la iglesia andaba era porque recibían ese abrazo del Padre, ese cariño, ese abrazo que le hace en la parábola del hijo pródigo. ¿Vieron cuando el hijo vuelve en la lona total? Y ahí está el Padre, esperándolo. No lo espera así, como diciendo, ¡ja! La que se te viene, con que vos eras. No, ahí está el abrazo. Y así, hospitalidad. Ya te preparamos. No, haceme como tu jornalero. ¿Qué es jornalero? Vamos a traerme Cerro Gordo, vamos. Hospitalidad. Qué necesario que es. ¿Cómo se nos está escapando? ¿Cómo la estamos dejando ir? Y la estamos reemplazando por la indiferencia. No permitamos esto. Una de las credenciales históricas del cristianismo es la hospitalidad. Es el amor al que está solo, al necesitado. Es abrir los brazos. Es decir, lo que tengo te doy. Es decir, mira, esto es lo que tengo, no es mucho, pero esto te lo doy, te lo comparto. Como es para mí, también es para vos. Porque sos invitado y sos bienvenido en casa. Porque así también lo somos en la casa del Padre. Que también podamos decirle al que viene, sos bienvenido en casa, porque en esta casa está Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias porque nos hiciste parte
de tu bendición. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de lo bueno que es ser tus hijos. Gracias, Señor, porque nos abriste los brazos y nos recibiste como estábamos. También a esos discípulos que venían fracasados de una noche sin pesca, como le pasa a todo pescador que no pescó nada, Jesús los recibió con la comida lista, los recibió con amor. Que también así nosotros, tomando este modelo y de este ejemplo tan hermoso, de estos 3 hermanos de Betania, que hicieron que Jesús se sintiera como en casa, así también lo hagamos nosotros y podamos hacer que no solo Jesús se sienta en casa porque tiene un lugar Él en nuestro tiempo, sino a aquellos que Él nos manda que los recibamos en su nombre. Señor, que podamos, así como hemos recibido, podamos dar. Así como la palabra nos marca que aún aquellos que están en mayor eminencia deben mostrar hospitalidad, lo hagamos también nosotros. Y corrijas en nosotros los que esta sociedad tan apurada, esta sociedad que va a toda velocidad, nos está tratando de sacar, nos está tratando de hacer más fríos, más indiferentes, más inconscientes de las necesidades que hay a nuestro alrededor. Pero Señor, que podamos detenernos en el camino y mirar a aquel que está necesitado de que lo hagamos sentir como un invitado especial en nuestra vida. Que en nuestra vida, tan marcada por tantas cosas, también esté marcada por la hospitalidad. Señor, gracias por tu amor. Yo bendigo a mis hermanos aquí. Que, Señor, a partir de aquí se puedan abrir más hogares para predicar el Evangelio, más casas, más recursos, más dones, más talentos puedan ser invertidos en el reino, puedan ser puestos para bendecir como hemos sido bendecidos, para dar de gracia como de gracia recibimos. Señor, gracias por este hermoso tiempo. Gracias porque hemos podido también ver en la bendición que hiciste a través del ministerio del pastor Juan, Señor, cómo tantas vidas, y es un ejemplo, cómo tantas vidas fueron bendecidas. Señor, gracias también porque vemos en Fabricio a un siervo de Dios silencioso que no trata de dar a conocer lo que hace, servir. Que también así cada uno de nosotros y tantos hermanos que nos bendicen domingo tras domingo, aquí adentro, afuera, tantos ejemplos que vemos, Señor, los podamos imitar. Señor, porque nos hablás a través de estos ejemplos de vida. Nos hablás a través del ejemplo del hogar de Betania. Señor, que cuando vengas a casa, en nuestro hogar, también te puedas sentir que sos servido, que sos escuchado atentamente y que sos adorado. Gracias, Señor, te bendecimos, te damos las gracias por todo lo que nos das y que podamos vivir vidas que honren tu nombre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien.